Ok, estamos en nuestra clase de fundamentos de redes y hoy vamos a continuar con nuestro capítulo de la capa de red del modelo OSI. Incluso déjame abrir la PPT correspondiente al... Déjame irme exactamente a las presentaciones. Ok, dame la banderita E y buscar específicamente donde están las presentaciones. Déjame irme a la carpeta correspondiente, a la carpeta Cisco, clases, me voy a la clase de CCNA 1, que es el mismo fundamento de redes, y voy a pasar el capítulo correspondiente, el capítulo de la capa de red. Fíjense aquí, el capítulo 8. Pero como siempre, recuérdense que antes de entrar al capítulo siempre damos un pequeño recuento, repaso de lo que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo 7 estuvimos hablando de la computación de Ethernet. Me voy específicamente a los objetivos de este capítulo. Y fíjense lo que tocamos en este capítulo 7, computación Ethernet. Objetivo general, explicamos cómo funciona Ethernet en una red conmutada. Recuerden, cuando hablamos de conmutadores estamos refiriéndonos a switches. Cuando hablamos de la red conmutada nos referimos a la red con switches. Ok, entonces ya como objetivos específicos, fíjense cómo estuvimos hablando de la trama Ethernet, explicar cómo forma, vamos a decir, cómo forma en que las subcapas de Ethernet se relacionan con los campos de la trama. También hablamos de direccionamiento MAC de Ethernet, describir la dirección MAC de Ethernet. También hablamos de la tabla de direcciones MAC, explicar la forma en que el switch arma una tabla de direcciones MAC y reenvía las tramas. También hablamos de las velocidades y los métodos de reenvío del switch. Aquí describimos los métodos de reenvío del switch y la configuración de puertos disponibles para los puertos del switch de capa 2. Esos fueron los puntos que nosotros hablamos en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 7. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro capítulo correspondiente, capítulo 8, capa de red del modelo OSI. Ok, nos vamos a los objetivos directamente. Mira aquí, en este caso me voy específicamente a los objetivos del capítulo. Mira aquí, objetivo general, por ejemplo. Vamos a hablar, bueno, el tema, ya ustedes saben que hablamos de la capa de red. Ya aquí vamos a hablar de las características de la capa de red, explicar la forma en que la capa de red utiliza los protocolos IP para comunicación confiable. Vamos a hablar de los paquetes IPv4, explicar la función de los principales campos del encabezado del paquete IPv4. También vamos a explicar el paquete IPv6. En este caso, explicar la función de los principales campos del encabezado IPv6, cómo armar las rutas en un host, o sea, en este caso, cómo arma las rutas un host, como un equipo arma una ruta. En este caso vamos a explicar la forma en que los dispositivos de red utilizan las tablas de enrutamiento para dirigir los paquetes a una red de destino. También vamos a hablar de la tabla de enrutamiento, que recuérdense que la tabla de enrutamiento es para el router como el mapa para él tomar decisiones de reenvío. Ok, esos son vamos a decir, los temas a tratar. Aquí me está hablando ya de las características de la capa de red. Ya ustedes saben que la capa de red es la capa 3 del modelo OSI y es la capa donde trabajan los routers y donde también trabajan los switches de capa 3. La capa de red proporciona servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos. Existe una IP versión 4 que todavía se sigue usando y también existe IPv6 que sería el sustituto en su momento de IPv4. Las dos son los principales protocolos de comunicación de la capa de red. La capa de red realiza 4 operaciones básicas. ¿Cuáles son esas operaciones? Tiene que ver con el direccionamiento de terminales. Cuando hablamos de terminales nos referimos a esos dispositivos host, teléfonos, computadoras, etcétera, etcétera. El direccionamiento se refiere a esas mismas direcciones IP. Encapsulamiento, recuerden que el proceso de encapsulamiento es preparar el mensaje para enviarlo, donde va pasando por las diferentes capas del modelo OSI
y ahí hablamos de datos que se manejan en la capa de aplicación, segmentos que se manejan en la capa de transporte, paquetes que se manejan en la capa de red, tramas que se manejan en la capa de enlace de datos y bits que se manejan en la capa física. Entonces, en este caso, el encapsulamiento es ese proceso de preparar el mensaje para enviarlo, convertirlo en 0 y 1. Y el desencapsulamiento, que es el último paso, es abrir el regalo. Los datos llegan como 0 y 1, pero luego ese 0 y 1 se convierten nuevamente en la trama. Luego de la trama se saca el paquete. Luego del paquete se saca el segmento. Y ese pequeño segmento extrae la pequeña porción de datos y se une con todos los demás partes del mensaje. Prácticamente esto te explica ese proceso de comunicación del envío, que se hace todo un proceso de encapsulamiento, pero aquí el encapsulamiento de la capa de red realmente son los paquetes, y de este lado también se manejan los paquetes, pero sería abrir el paquete. Entonces ya cuando hablamos del enrutamiento, el enrutamiento no es más encapsulamiento, recuerden, es preparar el mensaje para enviarlo. Desencapsulamiento es abrir el mensaje. Ahora, enrutamiento tiene que ver con decisiones de mejores rutas. Los routers realmente utilizan la tabla de enrutamiento para tomar decisiones de por dónde enviar la información de un origen a un destino. Entonces, prácticamente en la capa de red se realizan estas 4 operaciones: direccionamiento de terminales, o sea, direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento, o como dice aquí, routing, y desencapsulamiento. Seguimos aquí me está hablando de la encapsulación IP, el proceso de esa encapsulación IP. Recuerden que puede ser IPv4 o podría ser IPv6, en este caso se está refiriendo principalmente a IPv4. IP encapsula el segmento en la capa de transporte, o sea, el segmento de la capa de transporte. Recuerden que IP es un protocolo que trabaja a nivel de la capa de red. Sin embargo, el segmento se maneja en la capa de transporte. Lo que queremos decir exactamente que cuando baja la capa de red, es que la capa de red trabaja con ese mismo segmento. O sea, en este caso, IP encapsula el segmento de la capa de transporte. Ese segmento lo mete en un paquete. IP puede utilizar el paquete IPv4 o paquetes IPv6 y no afectar el segmento de capa 4. O sea, aquí esto podría ser un paquete IPv4, pero podría ser un paquete IPv6 y nada que ver con el segmento de capa 4. El paquete IP será examinado por todos los dispositivos de capa 3, o sea, me refiero a los diferentes routers. Aquí voy a volver a la gráfica anterior para que se entienda un poco más. Cuando pasa por este router, ese router lee el direccionamiento de capa 3. El otro router también lee el encabezado de capa 3. Por eso menciona en esta parte que el paquete IP será examinado por todos los dispositivos de capa 3, incluyendo si son switches de capa 3. A medida que atraviesa la red, mientras va pasando de un router a otro, los routers lo revisan la capa 3. El direccionamiento IP no cambia el origen, vamos a decir, de origen a destino. Quiere decir exactamente que la información de origen y destino se mantiene. Eso lo mencionamos en clases anteriores. La dirección IP de origen y la dirección IP de destino de ese servidor X va a ser siempre la misma, no importa la cantidad de router que pase. A diferencia de la dirección MAC, que la dirección MAC de origen y destino sí va cambiando a lo largo de la ruta. Va cambiando origen y destino, origen y destino. Cada dispositivo tiene direcciones MAC diferentes, pero las direcciones IP se mantienen. Nota: NAT cambiará el direccionamiento, pero se discutirá en el módulo posterior, o sea, en un módulo posterior. Hablaremos de NAT más adelante. NAT no es más que el Network Address Translation, que permite la traducción de direcciones de red. Pero en este caso, ese es un protocolo que utilizan los routers para traducir IP públicas a privadas. Pero como menciona aquí mismo, nota, más adelante hablaremos de esto. Ok, aquí me está hablando de características del protocolo IP.
IP está diseñado para tener una sobrecarga baja y puede escribirse como un protocolo sin conexión. O sea, recuérdense que sin conexión se refiere que él puede empezar a transmitir datos sin saber si el destino está disponible para recibir los datos o no. O sea, es un protocolo que trabaja sin conexión. Hace su mejor esfuerzo, en este caso habla del servicio mínimo, y también es independiente de los medios. Claro, sin conexión, servicio mínimo, independiente de los medios, lo vamos a describir a continuación. Por ejemplo, mira aquí, sin conexión. El término sin conexión lo conocemos como connectionless. Bueno, se traduce literalmente como sin conexión. Entonces, IP sin conexión o connectionless, IP no establece ninguna conexión con el destino antes de enviar el paquete. Como dije, no tiene que comunicarse con el destino para que el destino sepa que la información se va a enviar. Simplemente IP la envía. No necesita información de control, o sea, no necesita sincronizaciones entre el emisor y el receptor, ni confirmaciones. IP, el destino recibirá el paquete cuando llegue, pero no se envía notificación previas por IP de que el paquete va a llegar a tal hora o alguna notificación indicando que el paquete se está enviando, algo por el estilo. Si hay una necesidad de tráfico orientado a conexión, que orientado a conexión sería connection orients, prácticamente lo contrario de connectionless. Connectionless es sin conexión. Connection orient, que sería el mismo orientado a conexión, es el tipo de tráfico que sí requiere todo lo contrario de lo que está mencionando aquí. Se requiere que haya una conexión previa. Se necesita información de control, se necesita sincronizaciones, confirmaciones. En este caso, si se necesita alguna comunicación, algún tráfico orientado a conexión, otro protocolo manejará esto. Normalmente sería el protocolo de capa 4, llamado TCP, que ya lo habíamos hablado anteriormente. El protocolo TCP garantiza confiabilidad, mientras que UDP es muy... O sea, los dos protocolos de capa 4, TCP y UDP trabaja muy similar a IP. Es un protocolo sin conexión también. Se mira aquí, me está dando el ejemplo como IP funciona como cuando usted envía una carta. Usted le va a enviar una carta a su novia, a su mamá, que se encuentra en otro país, por ejemplo. Usted envía la carta, pero el destino no sabe que va a recibir esa carta. La carta le llegará en un momento, pero fíjense todo lo que tiene que pasar. Usted la envía a la oficina postal, luego se viaja, por ejemplo, de una ciudad a otra. Puede ser que tenga que viajar por avión también. Llega a la ciudad correspondiente y se entrega la carta en el lugar correcto. Y ahí la persona que es a la cual va dirigido el mensaje puede ver el mensaje. Entonces, esto funciona como el envío de una carta, porque IP, el destino no sabía que iba a recibir esa carta, pero simplemente le llegó la carta, la recibió. Aquí me está hablando de el mejor esfuerzo. IP es un protocolo que hace su mejor esfuerzo. IP, por ejemplo, es el mejor esfuerzo. IP no garantiza la entrega del paquete, pero si él trata, o sea, no garantiza la entrega de todos los paquetes, pero si él trata de que lleguen al destino. Por ejemplo, IP manda un pedacito del mensaje por aquí, un pedacito del mensaje por aquí, otro pedacito por allá. Al final, IP no garantiza que se entreguen todos, pero hace su mejor esfuerzo. IP ha reducido la sobrecarga, ya que no existe ningún mecanismo para reenviar datos que no se reciben. O sea, en el caso no es como TCP, que si no recibió el pedacito número 3, el paquetico número 3, TCP manda una notificación indicando que me llegó el número 1, me llegó el número 2, no notificó que llegó el número 3, el número 3 se mandaría de nuevo. IP no trabaja así. IP es como UDP, entrega lo que llegó. IP no espera reconocimientos, o sea, no hace reconocimiento de los datos ni rastreo de los datos mientras se envían. IP no sabe si el otro dispositivo está operativo o si recibió el paquete, es como mencionamos con la carta. Llega la carta a la casa de fulanito, a la oficina de fulanito. Nosotros no sabemos realmente si fulano está disponible para leer la carta, pero IP sabe que mandó la carta. Ok,
IP es independiente de los medios, o sea, IP no es confiable, no puede administrar ni corregir paquetes no entregados o corruptos. IP no puede retransmitir después de un error. IP no puede realinear los paquetes en secuencia, o sea, no puede ordenarlo 1, 2, 3, 4, 5. IP debe depender de otros protocolos para estas funciones anteriormente mencionadas. Ahora, IP es independiente de los medios, que este es el punto. ¿Por qué? Porque el paquete IP viaja por donde sea, viaja por cable de cobre, viaja por cables seriales, viaja por cable de fibra óptica, viaja por cable, o sea, viaja inalámbricamente. El paquete IP es independiente del medio. IP no se refiere vamos a decir, al tipo de trama requerido en la capa de enlace de datos, ni al tipo de medio de la capa física. IP se puede enviar a través de cualquier tipo de medio, cable de cobre, cable de fibra o de forma inalámbrica. Ok, seguimos aquí. Ya que me está hablando de index. Bueno, seguimos con el punto independiente de los medios. La capa de red establecerá una unidad de transmisión máxima, lo que nosotros conocemos como MTU, que es Maximum Transmission Unit, unidad máxima de transmisión, tratando de traducirla. Bueno, yo lo había traducido aquí, unidad de transmisión máxima. La capa de red recibe la información de control enviada por la capa de vínculo de datos. En este caso se refiere a la capa de enlace de datos, la capa 2 del modelo OSI. A continuación, la red establece el tamaño de la MTU, que es la unidad máxima de transmisión. La fragmentación es cuando la capa 3 divide el paquete IP en unidades más pequeñas. O sea, se hace una fragmentación en este caso del paquete. Fragmentar provoca latencia, porque al fragmentarse los mensajes, recuérdense que va a tener un retardo más grande. Recuérdense que la latencia nos referimos a un retardo general. IPv6 como IPv4 no fragmenta, o sea, IPv4 fragmenta realmente los mensajes, mientras que IPv6 no fragmenta paquetes. Ejemplo, el router pasa de Ethernet a una conexión WAN-MAC lenta con una MTU más pequeña, entonces se debe hacer una fragmentación. Eso lo hace IPv4, pero no lo hace IPv6. Ok, ya aquí me está hablando de la estructura de un paquete IPv4, cómo luce un paquete IPv4, el encabezado del paquete IPv4. IPv4 es un protocolo de comunicación principal para la capa de red. El encabezado de red tiene muchos propósitos. El encabezado de red garantiza que el paquete se envíe a la dirección correcta, al destino. Recuerden que por eso siempre se coloca dirección IP de origen, dirección IP de destino. También contiene información, ese encabezado IP contiene información para el procesamiento de capas de red en varios campos. La información del encabezado es utilizada por todos los dispositivos de capa 3 que manejan el paquete. Recuerden que a lo largo de la ruta, cada dispositivo de capa 3 va a revisar ese paquete IPv4 o IPv6. Aquí me está mostrando el encabezado IPv6 como luce y todos sus campos. Los dos campos principales que contiene el encabezado IP son la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Mira aquí como le habla del source IP address y le habla del destination IP address, que se refiere a ese mismo dirección IP de origen, dirección IP de destino. Características del encabezado de red IPv4. Está en un formato binario. Contiene varios campos de información, como ustedes pueden ver. Mira, un campo que especifica la versión, un campo que especifica, vamos a decir, en este caso, la longitud total, identificación, fragmentos. O sea, en este caso, todos esos campos van a variar dependiendo del tipo de información, claro, que se esté manejando en IPv4. Hay un diagrama, o sea, ese diagrama se lee de izquierda a derecha. Cuando digo de izquierda a derecha, me refiero del lado izquierdo hacia la derecha. 4 bytes por líneas. En este caso, fíjense cómo hay un byte, otro byte, que al final son 8 bits. Los campos más importantes son el origen y el destino, como menciona aquí, dirección IP de origen y dirección IP de destino.
Los protocolos pueden tener una o más funciones. En este caso, este es el encabezado de IPv4. Fíjense que aquí me está dando algunas informaciones de esos campos mencionados anteriormente. Campos significativos del encabezado IPv4. La versión, mira aquí, me voy al slide anterior, mira aquí cómo me da la versión. La versión es un campo importante porque este especifica si, vamos a decir, esto será para IPv4, a diferencia de IPv6, el campo, vamos a decir, de 4 bits, se especificaría, sería igual a este código, 0, o sea, 0100, pero en este caso, esta es la versión para IPv4. Si fuese IPv6, entonces habría otro código para IPv6. Servicios diferenciados, fíjense aquí, en este caso, fíjense cómo me está mostrando esos servicios diferenciados. Bueno, en español sería como differential service o algo por el estilo. Esos servicios diferenciados utilizados para calidad de servicio, recuerden el campo de calidad de servicio. El campo, por ejemplo, de servicio diferenciado, el DS, o anterior, o sea, en este caso el INSERV, hay un campo, por ejemplo, que en este caso especifica el TOS, que se refiere a los mismos servicios o tipos de servicio, o sea, sería el Type of Service. Estos campos se refieren en este caso a la calidad de servicio. Recuerden que la calidad de servicio le da prioridad al tipo de tráfico que requiere mayor prioridad. También me está hablando de, bueno, vamos a ver si el siguiente me habla de la suma de comprobación del encabezado, detectar daños en el encabezado IPv4, suma de comprobación, vamos a ver si la vemos por aquí. Ok, este campo, déjame ver, internet, este es el encabezado longitud, este es la longitud total del encabezado, identificación, mira, no lo veo exactamente este campo. Bueno, está el TTL, fíjense, creo que es este que se está refiriendo. Luego está el TTL, no, ese es el fragmento OSSEC, el que se está refiriendo anteriormente. Suma de comprobación del encabezado. El tiempo de vida, mejor conocido como el TTL. Recuérdense que mientras va pasando de un router a un router, va disminuyendo en 1. Entonces cuando llega a 0, el router que le llega a 0 se encarga de descartarlo. Eso se refiere a este campo, TTL, el Time to Live. También, déjame ver el otro campo que me está especificando, recuento de salida. Bueno, esto es el TTL, recuento de saltos de capa 3. Cuando se convierte en 0, el router, entonces en ese momento se va a encargar de descartar el paquete. De internet, protocolo de seguimiento de nivel, ID, ICMP, TCP, UDP, etcétera. Ya eso va a depender del tipo de protocolo que se esté utilizando. Y también mira aquí cómo me está mostrando los campos, los dos campos principales, la dirección IPv4 de origen de 32 bits y la dirección IPv4 destino, que se refieren exactamente a estos dos mismos campos que están aquí. O sea, lo que quiero decir exactamente que esos campos pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de paquete que se esté enviando, pero generalmente esos son los campos que va a tener un paquete IPv4. Aquí hay un pequeño video de ejemplo de los encabezados IPv4 en el WatchR. En este video cubrirá lo siguiente: paquetes de ida en IPv4 en el WatchR, información de control, la diferencia entre paquetes. Ok, ahora va a hablar del paquete IPv6. Los campos del paquete IPv6, se van a fijar que los paquetes IPv6 son todavía más simplificados que los paquetes IPv4. IPv4 tiene tres limitaciones principales, que por eso se desarrolló el IPv6. Hay una vamos a decir, depleción de direcciones IPv4. Básicamente nos hemos quedado sin direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 se están agotando. Ya no hay direcciones IPv4 para asignar. Entonces por eso fue que se tuvo que crear un sistema más avanzado, o sea, un sistema más avanzado para, vamos a decir, manejar lo que son las direcciones IP. Por eso se desarrolló IPv6.
Otra de las tres, o sea, otra limitación es la falta de conectividad de extremo a extremo. Para que IPv4 sobreviva a lo largo del tiempo, se crearon direcciones privadas y públicas. Recuerden que mencionamos el NAT, que lo íbamos a hablar más adelante. Pero en IPv4 se manejan direcciones privadas y públicas. Las direcciones públicas sirven para conectarnos a internet, mientras que las direcciones privadas funcionan a nivel de la red local. Esto puso fin a las comunicaciones directas con el discurso público. O sea, direcciones públicas se manejan en internet, direcciones privadas se manejan localmente en la red. O sea, prácticamente no tenemos una dirección global. En IPv6 sí se volvió a las direcciones globales, pero ya ese es otro tema. También otra limitación de IPv4 es una mayor complejidad de la red. NAT fue concebido como una solución temporal, pero crea problemas en la red como el efecto secundario de manipular los encabezados de red con direcciones, vamos a decir que direcciona. NAT provoca problemas de latencia, o sea, un retardo mayor, y también hay a veces que corregir muchas situaciones que se provocan con el NAT. Pero claro, IPv6 llegó como para solución de IPv4. IPv6 fue desarrollado por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, mejor conocido como el IETF. IPv6 vence las limitaciones de IPv4, lo anteriormente mencionado y lo que se va a mencionar aquí. Tiene mejoras IPv6 comparándolo con IPv4. Algunas de esas mejoras son las siguientes. Hay un mayor espacio de direcciones. Las direcciones IPv4 son de 32 bits, mientras que las direcciones IPv6 son de 128 bits. Si tenemos 128 bits, se pueden crear mucho más combinación de direcciones que con una dirección de 32 bits. 128 bits en binario IPv6, 32 bits en binario en el caso de IPv4. Si hacemos esas comparaciones, mira aquí, podemos decir que IPv4 murió aquí, exactamente en este punto. IPv4 permite billones de direcciones, pero ahí murió. Mientras que IPv6, mira aquí, un número que no nos enseñan a contar en la escuela, son exactamente un decillones de direcciones. Es como un 1 con 30 ceros. Realmente no nos enseñan a contar en la escuela hasta ahí. Entonces, IPv6 tiene un mayor espacio de direcciones, manejo mejorado de los paquetes, encabezado simplificado con menos campos. Recuerden esos campos que tenía IPv4, en IPv6 tiene menos campos, como vamos a ver a continuación. Y también IPv6 elimina la necesidad de hacer nateo, de hacer traducción de direcciones de privadas a públicas. Dado que hay una gran cantidad de direcciones en IPv6, si ustedes lo ven, son demasiadas direcciones comparándolas con IPv4. No es necesario utilizar el direccionamiento privado internamente y asignar una dirección pública. Eso no es necesario. Las direcciones se utilizan globalmente en IPv6. Por eso ustedes han escuchado hablar de una dirección de unidifusión global, que también vamos a tratarle más adelante. Mira aquí en esta leyenda que se ve aquí, vemos que hay 4 billones de direcciones en IPv4. Ahí murió. Pero en IPv6 hay 341 decillones, que ese número traducido al español sería sextillones de direcciones. O sea, hay demasiadas direcciones IPv6 comparándolo con IPv4. Por eso IPv4 en su momento IPv6, perdón, en su momento va a sustituir totalmente a IPv4. Aquí me está hablando de los encabezados de IPv4 en el encabezado de paquete IP. El encabezado IPv6 se simplifica. Miren aquí, comparándolo, se simplifica bastante. Yo voy a buscar una imagen en Google. Vamos a ver si me aparece. Voy a entrar aquí y voy a buscar una imagen. Voy a poner
paquete, no, le voy a poner campos IPv4, IP versión 4 versus IPv6. En este caso, vamos a darle imágenes. Y mira aquí, me dice exactamente los campos. Mira aquí cómo se ve simplificado. Si comparamos, mira aquí me está mostrando los dos encabezados. El encabezado IPv4 tiene mucho más campos. A ver si puedo ver esta completa. El encabezado IPv4 tiene mucho más campos que el encabezado IPv6. Fíjense que aquí se ve mucho más cantidad de campos, mucho más información. Aquí hay menos información, pero de todas formas tiene dirección IP de origen, dirección IP de destino. Me voy a la gráfica que está en el capítulo. Mira aquí que es mucho más simplificado. El encabezado de IPv6 está simplificado comparándolo con IPv4, pero no significa que sea más pequeño. El encabezado se fija en 40 bytes u octetos de longitud. Se eliminan varios campos de IPv4 para mejorar el rendimiento, pero también se agregan algunos campos de IPv4 se eliminaron para mejorar el rendimiento. Bueno, en este caso estos son algunos de los campos que se eliminaron. Está el campo señalador, está el campo de desplazamiento de fragmentos, suma de comprobación de encabezados. Había una gráfica muy chula. Bueno, mira, esta gráfica me lo explica. Fíjense, déjame ver si la puedo acercar, esta misma gráfica. Vamos a acercarla. Como ustedes pueden ver, en esta gráfica me especifica cuáles son los campos que se agregaron y cuáles son los campos, por ejemplo, que se mantuvieron. Mira aquí. Campos que se mantienen, que mantienen su nombre, tanto en IPv4 y IPv6, son los que se ven en blanco. Mira aquí la versión, especifica si es IPv4 y IPv6. La dirección IP de origen y destino, está bien. También están lo que se ven aquí como en Mamey, campos que se eliminan de IPv6, en IPv6, identificación, vamos a decir los fragmentos o la suma de fragmentos, el campo también checksum para corrección de errores. Estos campos se eliminaron en IPv6. Campos que se cambiaron el nombre, o sea, se mantuvieron pero se cambiaron el nombre. El TTL, que se utiliza en IPv4, cambió el nombre por hot limit, que el hot limit se refiere a la cantidad de saltos. O sea, cambió el nombre por límite de saltos, el tiempo de vida. O sea, de todas formas se refiere a lo mismo, porque el router va a determinar que el límite de salto, cuando llegue a 0, lo va a descartar. O sea, es una cantidad de salto que puede dar. También otro campo, por ejemplo, que cambió el nombre, es este que dice protocolo. Ya en este caso se refiere a ese mismo próximo encabezado. Entonces fíjense que también, aparte de los... bueno, mira aquí el tipo de servicio. Simplemente cambió el nombre con el traffic class. El total de longitud se refiere a ese mismo payload longitud. Fíjense que también hay un campo nuevo en IPv6. Campo nuevo, vamos a identificarlo. El campo nuevo. Bueno, es este flow level, que se refiere a prácticamente como a un control de flujo, pero en este caso se refiere como a un nivel de flujo que se mantiene. O sea, en este caso, este campo es especial de IPv6 que no se maneja, por ejemplo, en IPv4. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a ir aquí al capítulo. Mira aquí me está hablando de ese mismo campo, el flow level. El encabezado IPv6 se simplifica, pero no es más pequeño. Estos son algunos campos que se eliminaron: el señalador, desplazamiento de fragmentos, suma de comprobación. Y ahora me va a dar una pequeña orientación de cada uno de los campos. Mira aquí la versión. Esto será para IPv6, en este caso para la versión 6. A diferencia de IPv4, el campo era, vamos a decir en este caso, campo de 4 bits. También el otro era 4 bits, pero el otro era 0100. Y aquí cambió a 0110.
clase de tráfico, utilizado por, vamos a decir, en el otro se llamaba el servicio diferenciado, equivalente al servicio diferenciado, pero sirve también para calidad de servicio. Etiqueta de flujo, si ese era el nombre que no encontraba, el level flow, esa es la etiqueta de flujo. Informa al dispositivo para mantener etiquetas de flujo idénticas de la misma manera que lo hace, por ejemplo, bueno, en este caso de la misma manera, y es un campo de 20 bits, pero este campo es nuevo. Longitud de carga útil, este campo de 16 bits indica la longitud de porción de datos y la carga útil del paquete IPv6. Siguiente encabezado, un ID del siguiente nivel del protocolo, ya sea ICMP, TCP, UDP, al igual que en IPv4. Límite de saltos, que se refiere entonces, recuérdense que este campo se reemplazó al TTL, reemplaza el recuento de saltos de capa 3 del campo TTL, y esto sí se mantiene. La diferencia es que la otra eran direcciones de 32 bits y estas son direcciones de 128 bits para IPv6. El encabezado de paquete IPv6, continuación, el paquete IPv6 también puede contener un encabezado de extensión, o sea, un station header. Características del encabezado de, vamos a decir, el encabezado de extensión: proporcionar información de capa de red opcional. Estos campos son opcionales, se colocan entre el encabezado IPv6 y la carga útil. Puede usarse para fragmentación, seguridad, soporte de movilidad, etc. Nota: a diferencia de IPv4, los routers no fragmentan los paquetes IPv6. Recuérdense que sí, en IPv4 los paquetes se pueden fragmentar. Hay un pequeño video de Wireshark, ejemplo del encabezado IPv6 en Wireshark. En este video cubrirá lo siguiente: paquete de Ethernet IPv6 en Wireshark, información de control, la diferencia entre paquetes. Ok, ¿cómo se enruta un host? Aquí está la decisión de reenvío de un host. O sea, cómo este host decide mandar la información al equipo correspondiente. Eso, como usted se sienta aquí, escribe facebook.com, cómo esa información llega al servidor de Facebook, cómo el servidor de Facebook le responde. Por ejemplo, los paquetes siempre se crean en el origen. O sea, en este caso va a ser un dispositivo de origen. El dispositivo de origen, recuérdense que es un dispositivo final. A donde llega la información, de todas formas, va a ser un dispositivo final. Cada dispositivo host crea su propia tabla de enrutamiento. Los routers crean su tabla de enrutamiento, pero las PC también incluso crean su tabla de rutas. Un host puede enviar paquetes a lo siguiente. Asimismo, un host puede enviarse paquetes a sí mismo. Recuérdense, cuando ustedes le daban ping a la dirección 127.0.0.1, le están dando un ping a la misma máquina. En IPv6 sería darle un ping a la dirección 0000, todo en 0 terminado en 1. También en el caso de a quién puede enviar el paquete, los hosts pueden enviar paquete a los hosts locales, o sea, a los vecinos que se encuentran dentro de la misma red local. El destino en este caso estará en la misma LAN. Pero también se pueden mandar los paquetes a un host remoto. Los dispositivos que no están en la misma LAN, por ejemplo, en este caso, esta PC y esta PC se encuentran local en esta red. Las dos están en esta misma red local, pero el paquete va dirigido a este otro dispositivo que se encuentra en otra red. Podemos considerar que es un host remoto. Se quiere decir exactamente que los dispositivos pues crean su propia tabla de enrutamiento y pueden enviar paquetes a sí mismos a otros hosts que se encuentran en la red local, o pueden mandárselo a un host remoto. Decisión de reenvío del host. Continuación, el dispositivo de origen determina si el destino es local o remoto. El método de determinación: IPv4, el origen utiliza su propia dirección IP y su máscara junto con la dirección IP de destino para calcular a quién va dirigido. En el caso de IPv6, el origen utiliza la dirección de red y el prefijo anunciados por el enrutador local. El tráfico local se desconecta de la interfaz de host para ser manejado por un dispositivo intermediario. En este caso, el dispositivo intermediario es, por ejemplo, un router
o un switch de capa 3. El tráfico remoto se reenvía directamente a la puerta de enlace predeterminada de la red LAN. Recuérdense, si es local, se va a manejar aquí dentro y no va a pasar del gateway, que es la interfaz del router. Ahora, si ese tráfico va dirigido remoto a un host remoto, tiene que pasar por la puerta de enlace predeterminada y ahí el router se va a encargar. Aquí me está hablando ya del gateway predeterminado o la puerta de enlace predeterminada o el default gateway, como ustedes le quieran llamar. Un enrutador o un conmutador de capa 3, o sea, un switch de capa 3, pueden ser una puerta de enlace predeterminada para la red local. Recuerden, los equipos que se encuentran localmente aquí dentro deben salir por una puerta de enlace predeterminada. Entonces, las características de la puerta de enlace predeterminada, conocida como el default gateway, debe tener una dirección IP en el mismo rango que el resto de la LAN. Recuérdense que siempre se le pone la primera dirección disponible del rango o se le pone la última dirección disponible del rango. Puede aceptar datos de la LAN o es capaz de reenviar tráfico fuera de la LAN. Eso es el default gateway. Puede enrutarse a otras redes. Si un dispositivo no tiene una puerta de enlace predeterminada o una puerta de enlace predeterminada incorrecta, su tráfico no podrá salir de la red local. Por eso ustedes saben que a todas las PC que pertenecen aquí deben tener la misma dirección de gateway, porque si el gateway lo tienen colocado incorrectamente, las PC no podrán mandar información más allá de la red local. Ok, ya aquí me está hablando de un host en ruta a la puerta de enlace predeterminada. Recuerden que los hosts, para poder mandar información a las redes remotas, tienen que hacerlo a través de la interfaz de gateway. El host conocerá la puerta de enlace predeterminada de forma estática o a través de un DHCP. Recuerden que el DHCP se va a encargar de facilitarle, prestarle, alquilarle, arrendarle un IP a los equipos. Eso sería cuando hay un DHCP, claro. IPv6 envía el default gateway a través de una solicitud de router, mejor conocida como un router solicitation, o puede configurarse manualmente, o sea, colocarse estáticamente. En el caso de IPv4, recuérdense que no funcionan los router solicitation, pero de todas formas se le puede asignar una IP de forma estática o se le puede hacer a través de un servidor de DHCP. Ok, seguimos aquí. Una dirección de gateway es una ruta estática que será una dirección, vamos a decir, una default gateway es una ruta estática que será una ruta de último recurso en la tabla de enrutamiento. Quiere decir que cuando la información no se encuentre localmente aquí, no se puede encontrar en el servicio que se está buscando, se va a mandar a buscar a través de la interfaz de gateway. Por ejemplo, usted está solicitando Facebook.com primero se va a buscar aquí adentro de la red local, pero como no se encuentra Facebook.com aquí adentro, se manda a buscar a través de la interfaz de gateway. Todos los dispositivos de la LAN necesitan una dirección de gateway del router si tienen una intención de enviar tráfico de forma remota. Seguimos aquí. Aquí me está hablando de las tablas de enrutamiento de los hosts. Mira, en Windows, el comando rowbring o el comando stat-r te muestra la tabla de enrutamiento de la PC. Mira aquí cómo te permite ver las rutas, las diferentes direcciones IP y te deja ver las puertas de enlace predeterminadas, si están, por ejemplo, activas o no. También te deja ver el nombre de la red, vamos a decir que están almacenadas en esa tabla. 3 secciones mostradas por estos comandos. Mira, aquí te muestra una lista de interfaces. Todas las interfaces potenciales y direcciones MAC. Mira, aquí te muestra también las direcciones MAC, que se refiere a las direcciones, vamos a decir, físicas de los equipos. También te muestra la tabla de enrutamiento, en este caso IPv4, o la tabla de enrutamiento IPv6, dependiendo, en este caso está corriendo IPv4, pero podría ser IPv6. Fíjense que también te muestra una métrica
que es un cálculo, un recuento que hace para definir la ruta. Ya aquí me está hablando de la introducción a la tabla de enrutamiento. Como ustedes vieron, para ver la tabla de enrutamiento en la PC, el comando row print o el comando stat-r. Pero en el caso del router, para ver la tabla de enrutamiento se utiliza el comando ipraw. Esto es decisión de reenvío de paquetes del enrutador. ¿Qué sucede cuando el enrutador recibe una trama del dispositivo, de un dispositivo host? O sea, en este caso esta máquina manda una trama y no se encontró la información localmente aquí y llegó al router. ¿Qué hace el router? El paquete, ya ustedes saben que llega a la interfaz Gigabit N00 del router, o sea, en este caso a R1. R1 desencapsula, porque recuérdense que él tiene que revisar la información de capa 3, desencapsula el paquete de capa 2 del encabezado Ethernet y el trailer. Luego el router, o sea, en este caso R1, examina la dirección de destino del paquete y entonces investiga cuál es la mejor coincidencia en la tabla de enrutamiento. O sea, hace una comparación de la información que él tiene en la tabla de enrutamiento con la información que contiene ese paquete. O sea, en este caso, la tabla de enrutamiento, el router entra, o sea, entrante indica que este paquete debe ser reenviado al router 2. O sea, en este primer caso, el router se dio cuenta al revisarlo que eso no pertenece a su red y lo tiene que reenviar al router 2. El router 1 entonces vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama de encabezado Ethernet y un nuevo trailer y lo reenvía al siguiente router. O sea, cada router, recuérdense que lo va a revisar hasta capa 3. Lo revisa hasta capa 3. Quiere decir que llegó capa 1, recuérdense que están los bits. Esos bits se decodifican y se convierten en la trama. Y de la trama se saca el paquete. Hasta ahí que revisa el router. Hasta el paquete. ¿Va dirigido a mí? Lo acepto. ¿No va dirigido a mí? Lo reenvío. Eso es lo que está sucediendo aquí. Lo reenvía al router 2. Ya cuando llega al router 2, hay 3 tipos de rutas en la tabla de enrutamiento que el enrutador, por ejemplo, debe verificar. Tenemos conectado directamente, que se refiere a las redes que están conectadas directamente al router. Estas rutas son agregadas automáticamente por el router siempre que la interfaz esté activa. Cuando usted le da no shutdown a la interfaz, ya esas interfaces se van a agregar a la tabla de enrutamiento del router. También tenemos remoto. Estas son las rutas que el router no tiene una conexión directa y se pueden aprender manualmente con una ruta estática, o se puede aprender también dinámicamente cuando se configura un protocolo de enrutamiento dinámico mediante el uso de un protocolo de enrutamiento para que los routers compartan su información entre sí. Y también podemos tener rutas predeterminadas, que una ruta predeterminada viene siendo una ruta estática, o sea, una ruta manual también configurada. Reenvía todo el tráfico a una dirección específica cuando no hay coincidencia en la tabla de enrutamiento. O sea, aquí me está mostrando esos tipos de rutas. Podemos tener redes conectadas directamente. Fíjense, para R1 esta es directamente conectada y esta es directamente conectada. Para R1, esta que se ve en azul es remota porque él no la ve directamente, él la conoce a través de R2. Y una ruta predeterminada es aquella que se configura manualmente, pero de eso vamos a hablar más adelante. Mira, aquí las rutas remotas se pueden aprender, recuérdense, con una ruta estática. O sea, se configura manualmente en el router cuál sería la ruta para llegar allá. O puede ser dinámicamente cuando usted configura RID, cuando configura OSPF, cuando configura EIGRP y así sucesivamente. Ya aquí me está hablando del enrutamiento estático, cómo se crea la ruta estática. Primero me habla de las características de la ruta estática. La ruta estática debe configurarse manualmente por el administrador. Se va a hacer más complicada mientras más router y equipos haya. Debe ser ajustada manualmente por el administrador cuando hay un cambio en la topología. Este tipo de implementación es bueno para redes pequeñas, no redundantes, no que no haya muchas rutas. Se utiliza a menudo junto con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada.
Mira aquí me está mostrando el comando para configurar la ruta estática. IP route se especifica la red remota que usted quiere alcanzar con la máscara de la red remota y la interfaz de salida o del siguiente salto. Aquí se aplicó el siguiente salto. Pero nota, usted lo configuró de R1 a R2, pero de R2 también tiene que configurarlo hacia R1. O sea que aquí sería lo contrario. El comando en R2 sería IP route, la red de destino sería esta, porque recuérdense que esta red es remota para R2, él no la conoce directamente. Aquí cambian los papeles. IP route 192.168.10.0, máscara de la red de destino, que también sería /24, que sería el mismo 255.255.255.0. La interfaz de salida o del siguiente salto, aquí él aplicaría la 209, 150, 165, 200, 224. Entonces en vez de ser la 2, vamos a decir, en este caso, en vez de aplicarle específicamente la 226 que fue le aplicó, él le aplicaría la 225, porque sería inverso. Esa es la forma de configurar una ruta estática. Bueno, lo discutiremos después más en el capítulo, pero esta sería la forma de configurar una ruta estática de R1 a R2, pero de R2 también se debe configurar hacia R1. Ya esto es las rutas dinámicas. Las rutas dinámicas tienen una diferencia, que el equipo tiene que aprenderse. O sea, el equipo, ¿cuál es la diferencia entre una ruta estática y una ruta dinámica? La ruta estática ya usted definió cuál es la ruta, por ahí es que tiene que viajar, aunque haya más rutas. Pero cuando tú le aplicas un protocolo de enrutamiento dinámico, el protocolo permite que el router tome la decisión de cuál es la mejor ruta en tiempo real. Porque puede ser que ahora mismo una ruta sea la mejor, pero en unos minutos o después ya esa no sea la mejor ruta. Las rutas dinámicas automáticamente detectan las redes remotas, mantienen información actualizada de la tabla de enrutamiento, elige el mejor camino hacia las redes destino, busca nuevas rutas óptimas cuando hay un cambio en la topología. El enrutamiento dinámico también puede compartir rutas estáticas predeterminadas con otros routers. O sea, lo que me refiero es que en este caso usted se preguntará cuál es el mejor de utilizar, el enrutamiento estático o el enrutamiento dinámico. Eso va a depender, porque en el internet completo no solamente existen rutas estáticas ni rutas dinámicas, es una combinación de ambas. Ok. Entonces, bueno, hay varias prácticas. Bueno, en este caso, protocolos de enrutamiento dinámico. Hablamos de RID, que RID es el más viejo. Podemos hablar de IGRP, podemos hablar actualmente de OSPF y así sucesivamente como protocolos de enrutamiento dinámico. Claro, más adelante vamos a hablar de las configuraciones de estos protocolos de enrutamiento dinámico, pero lo que quiero que se entienda algo, cuando usted lo configura estático, usted le definió, que es el anterior, usted le definió cuál es la ruta que debe tomar. Pero cuando usted lo configura dinámico, usted está permitiendo que el router elija cuál es la mejor ruta a través de un protocolo de enrutamiento dinámico. Aquí hay un pequeño video en el capítulo, tablas de enrutamiento del router. En este video explicará la información de la tabla de enrutamiento del router. Recuérdense que nosotros mencionamos que en el comando rowprint y con el comando netstat-r podíamos ver información de la tabla de enrutamiento del APC, pero aquí me está permitiendo ver la tabla de enrutamiento en el router. O sea, en el router con el comando show IP route yo puedo ver la información de los tipos de rutas. Incluso mira aquí me está mostrando la ruta con L, que indica que son directamente conectadas. Mira aquí para R1 esta sería directamente conectada y esta otra sería directamente conectada. También tenemos bueno, en este caso la L significa que es una dirección local, la C significa que es directamente conectada y la S te indica que es una ruta estática. Entonces la ruta estática fue configurada manualmente por el administrador. O sea, recuerden que ya la ruta estática se creaba con este mismo comando IP route, pero para ver la tabla de enrutamiento es un comando similar, el show IP route. O sea, si te muestra una S en la ruta,
significa que es una ruta estática. Claro, que tenemos una ruta estática, cuando tiene un asterisco, significa que es una ruta por defecto, una ruta predeterminada. Pero de eso vamos a hablar más adelante, la ruta estática predeterminada y la ruta estática normal. OSPF, mira aquí cuando tiene un código O, indica que es una ruta con OSPF que se configuró. Como se ve, bueno, aquí tiene una D o una O, sí, una O. Significa que es OSPF. Si tiene una D, significa que es EIGRP que se configuró. Mira aquí que me está mostrando que hay una ruta estática y hay una ruta configurada con OSPF. Este comando muestra los tipos de rutas, las rutas directamente conectadas, C y L. C directamente conectada, L significa que local. Rutas remotas, que en este caso se refiere a OSPF, EIGRP, por ejemplo. Y rutas predeterminadas que tienen un S, una S. El asterisco indica que es por defecto. El asterisco indica que es 0000. Pero más adelante hablaremos de eso. Ok, aquí está el módulo de práctica. Terminó el capítulo. Voy a finalizar el video aquí. Y nos vemos entonces en otro video